¿Cómo empezó realmente tu camino como líder y cómo llegaste a dirigir equipos? Wow. Mira, recuerdo que todo inició cuando tendría yo aproximadamente como 19 años y estaba en el primer semestre de mi carrera administrativa. Recuerdo que veíamos una materia con un profesor que era bastante estricto, bastante exigente y nos mandó a hacer un trabajo final en esa materia. Un trabajo final que sin duda marcaba la diferencia y que a su vez me permitió a mí descubrir qué tan capaz era de liderar un equipo. Y todo pasó porque en aquel entonces, y bueno, a lo largo de toda mi carrera, yo siempre estuve en primera fila como dentro de las mejores estudiantes del salón. Siempre hacía equipo con 2 compañeras más que sobresalíamos en el salón y siempre resolvíamos nuestro trabajo juntas. Pero allí sucedió algo diferente. Cuando este profesor asignó este trabajo en el que recuerdo que teníamos que hacer un colapso de la Venezuela actual, de cómo estaba en ese momento, aproximadamente en el año 2003, a la Venezuela que nosotros queríamos, el modelo que nosotros queríamos. Teníamos que hacer un trabajo que hiciera esa diferencia, que marcara la diferencia. Una vez que nos asignan este trabajo, nosotras nos reunimos como siempre y aportamos nuestras ideas. Y una de ellas dice de repente que quería hacer un tipo de exposición o hacer el mapa de Venezuela con relieve. Y a mí no me parecía eso. Yo sentía además que era un trabajo final de semestre que era tan significativo, tan importante. Quería hacer algo distinto. Y yo le comenté que me gustaría cerrar esa materia y hacer ese trabajo como una obra de teatro. Y bueno, y todo fue normal, hasta no hubo opiniones y tal, y al día siguiente ellas me dijeron que ellas mantenían su posición, que iban a trabajar el collage de esa manera, que iban a hacer un mapa de Venezuela así en tipo relieve, donde se marcara la Venezuela que estaba actualmente, con la Venezuela que querían, y que si yo seguía con mi posición de hacer una obra de teatro que le parecía en ese momento yo como un proyecto descabellado, que no querían. Y en ese momento quedé fuera del equipo, con mi idea, con mi proyecto, con mi visión. Pero no solo fue eso, el reto no solo fue eso, el reto fue que además ya todos los grupos estaban formados. Y yo quedé con mi idea de proyecto prácticamente sola. Y es donde empiezo a explorar y a trabajar. Yo estaba muy joven, pero me descubrí. Ese fue el momento en el que esa situación que ocurrió fue la que me definió a mí, como me acepté, como que tenía un liderazgo y que tenía mucho que aportar en todos los sentidos, en mi carrera profesional, a nivel personal, en todos los ámbitos. Y sucedió que en ese momento las personas que quedaron por fuera de todos los equipos eran personas que no las, ¿sabes?, que no las valoraban como tal, que tenían un potencial pero que lo tenían dormido. Y eso fue muy importante, porque yo llegué a su vida y a hacer un equipo donde yo desperté su potencial. Tenía mucho que dar, pero ni ellos sabían que lo tenían. Entonces ahí llegó un trabajo donde yo tuve que reclutar un nuevo equipo. Estaba acostumbrado a trabajar con estas compañeras que sobresalían siempre en clase y que éramos muy aplicadas y donde, bueno, sabes, a veces no haces mucho esfuerzo, sino que compartiendo ideas surgen buenos resultados con poco esfuerzo. Entonces recluté a estas personas que fueron desplazadas de alguna manera de todos los grupos. Personas que además, aún pasando ese proyecto, no aprobaban la materia. Fíjate algo, en ese momento a nosotros nos evaluaban en base a 100 puntos. Y ese trabajo final tenía un peso de 30 puntos, ¿sabes? ¿Y qué pasó aquí? Que el profesor dijo, además de que era un trabajo final, y tenía un peso importante, un peso diferente, que no lo hizo ningún profesor. Este profesor nos dijo que este trabajo, si era un trabajo extraordinario, él hasta podía ignorar lo que habíamos acumulado durante todo el semestre, y aprobarnos con 100 puntos. Todas aquellas personas que iban mal, no habían acumulado ningunos puntos, porque era una evaluación continua durante ese lapso, él iba a ignorar todo eso y íbamos a tener 100 en la materia.
O sea, el significado que eso tenía para nosotros, el peso que tenía para muchos, o sea, era como que esa oportunidad, ¿sabes? Esa esperanza de aprobar esa materia. Y estas personas que yo elijo, habían personas que ni siquiera en todo el semestre no lograban acumular ni siquiera lograban acumular 20 puntos, ¿sabes? Porque era un profesor muy estricto. Y para tú acumular, yo felizmente, en ese momento ya yo tenía aprobada la materia con más de 50 puntos. Aprobábamos con más de 50. Habían otros que tenían acumulado 20, así, que sacando los 30 se conformaban porque llegaban a 50 y pasaban, ¿sabes?, con 10 o con la mitad. Pero había 2 personas, recuerdo, que no habían acumulado ni 20 puntos. Habían acumulado 18, 15, que ni sacando 30 llegaban a los 50. Yo les dije que confiaran, que íbamos a hacer un buen trabajo, y les di mi idea y les pareció genial. Entonces empecé a trabajar con este equipo, amor. Y aquí ocurrió algo impresionante, mira, porque estas personas que parecían no ser tan aplicadas tenían un potencial increíble y siempre estaban dispuestas a hacerlo bien. Porque yo le decía, el profesor dijo que no iba a importar incluso lo que llevábamos acumulado, que nosotros íbamos por el 100 en la materia. Y para eso teníamos que prepararnos. Y teníamos que prepararnos para sacar 100 en la materia. Empezamos a trabajar en el proyecto. Y trabajé en la obra de teatro, donde reflejé por ese momento la Venezuela actual. En ese momento estaban empezando protestas, manifestaciones en Venezuela. Se estaba tornando el país un poco tenso, con una crisis que no sabíamos que iba a ser tan grande. Yo le dije, bueno, vamos a hacer 2 telones. Uno que vamos a recolectar recortes de noticias y se la vamos a pegar de la Venezuela actual, de todo lo que está pasando, del cambio de presidente, de las protestas, y lo vamos a pegar en ese primer telón. Y el segundo telón era lo que nosotros queríamos, y yo les pregunté a ellos, ¿qué quieres tú para Venezuela? ¿Cómo sueñas tú Venezuela? Y eso lo vamos a reflejar. ¿Sabes? Al final hicimos una obra de teatro maravillosa, una obra de teatro exitosa, donde fue un trabajo también bastante fuerte, pero yo pude guiar a mi equipo al éxito y despertarlos porque tenían mucho potencial. Hicimos este primer telón. En la obra de teatro éramos solo 6 y el guión que yo elaboré implicaba más personajes, y recuerdo que nos cambiamos de traje así de rápido. Yo les dije, oye, si vas a hacer este personaje en principio y luego el otro, ponte el otro traje debajo de ese y te lo quitas y sales y actúas con el otro personaje. Y así hicimos, ¿sabes? Hasta colocamos la canción de la primera cuando decía, viene bajando el obrero. Fue así como entonces nació ese proyecto, inició ese proyecto donde yo me descubrí, y hasta ellos entiendo que se descubrieron el potencial que lo tenían dormido, pero unos hicieron de periodistas, otros hicieron de presidentes, ¿sabes? Hubo un momento donde fue tenso dentro de la obra de teatro, y recuerdo que llevamos estos fuegos artificiales muy pequeños que usan los niños, pero que hacen detonativos como si son disparos, y yo me llevó un amigo que hacía todos esos sonidos de fondo y los sacaba y los explotaba, estas cebollitas y todo eso marcó una diferencia increíble. Conseguí una cámara de humo, hicimos máscaras antigases con materiales de reciclaje, hicimos micrófonos con materiales de reciclaje, y con esa cámara de humo en plena obra de teatro salía el humo porque estaban lanzando las bombas lacrimógenas, ¿sabes? Hicimos una obra de teatro que parecía ser muy real. Esto marcó la diferencia total. Fue que todos los grupos presentaron exposiciones, pues presentaron que sí, una maqueta, pero nosotros hicimos algo más real, ¿sabes? Más trabajado, y se notó. Y fuimos, el profesor nos dio la nota ese mismo día, y fuimos el único grupo de la clase que el profesor dijo, no me importa lo que llevan acumulado, pero ustedes en mi materia todos van a tener 100. ¡Wow! Eso fue emociones, hubo llanto, pero de alegría, hubo gritos. Esta chica que no iba a pasar ni siquiera sacando 30, se inclinó de rodillas y dio gracias a Dios.
gracias a todo el equipo, gracias a nosotros, y hicimos un trabajo impresionante, extraordinario, un trabajo único que marcó la diferencia, que es lo que marcó mi vida desde ese momento y en el que yo dije, yo nací para esto, yo nací para liderar, yo nací para encaminar a un grupo de personas al éxito, en conjunto. Y desde ese momento ha sido consecutivo en mi vida. Desde ese momento ha sido consecutivo en todas las áreas profesionales, personales, laborales, ha sido. Y yo sé que fue ese momento, tenía que pasar eso, tenía esas compañeras que, digamos, decirme, no estoy de acuerdo con tu opinión, para yo dar ese paso para conocerme, para exteriorizarme, para sacar todo lo que tenía. Y desde entonces, pues, ahí empezó mi camino como líder, el nacimiento, que me llevó a ser directora de empresas muy grandes. No todo fue de ahí el boom, fue un proceso trabajado, me fui dando cuenta y siempre yo llevaba al frente, en cualquier grupo de trabajo, en cualquier deporte, ¿sabes? Yo siempre estaba ahí al frente.